Es un debate que une muchas ciudades en el mundo que se preocupan por el tema de esas mujeres. Esa preocupación representante aquí realmente es un ente público que es de reciente. Las mujeres de los barrios, pueblos que no son próximos al centro. Entonces, los desafíos son muchos, sin duda alguna, pero no podemos dejar fuera que los ejercicios de democracia participativa no pueden ser la excepción, tienen que convertirse en la pauta de la toma de decisiones, de la planeación y de la ejecución de todas las acciones de gobierno dedicadas a cortar las brechas. Sin duda, el compromiso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con Marta López, la alcaldía de Iztapalapa. Pues alcaldía y en millones. Y esta es, tenemos el 20% de la población de la Ciudad de México y somos, como decía nuestra alcaldesa, el espacio, el municipio, el espacio territorial más poblado. Esta es la magnitud de Iztapalapa, mucho más poblado que algunos de los estados de la República, de los 32 entes. Y bueno, pues este es el reto de atender, además, pues al 51% que son las mujeres. ¿Avanzamos? Rápidamente, en esta situación tenemos que el 30% de los hogares están encabezados por mujeres. Adelante. Tenemos también lo que decía de la escolaridad, aquí en Iztapalapa, sin escolaridad, ¿sí? Es el doble de las mujeres, el doble de los hombres, ¿sí? Las mujeres son el doble, ¿sí? De las personas que no tienen escolaridad. También tenemos en cuestión de educación pública una diferencia de 1% conceptual. Adelante. Y tenemos en la cuestión del acceso a los servicios médicos una situación muy difícil que se vive en Iztapalapa. Aquí la mitad de la población no tiene acceso a los servicios médicos y esa es una repercusión muy grande hacia las mujeres. Y fíjense que las mujeres declaran en la encuesta intercensal que el 25 de noviembre, 18 del año pasado, lanzamos un decálogo con el Observatorio de Atención a la Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Y tenemos estas 10 acciones que las vamos a ir planteando. La primera es la instalación del observatorio, justamente con académicas, con personas de las organizaciones de la sociedad civil y con artistas y con deportistas y con señoras de las colonias. Entonces tenemos un observatorio que tiene esta característica, que no nos reunimos muy seguido porque todos son muy ocupados de delitos y que vamos a empezar a trabajar. Y no vamos a decir, ahí venimos a hablar sobre la violencia de las mujeres. No, venimos a hablar sobre el bienestar y la paz. Entonces, bueno, eso es importante, esta visita. ¿Avanzamos? Rapidísimo. Bueno, les decía yo que instalamos el observatorio, avanzamos con nuestra Secretaría de Desarrollo Económico. Adelante. También tenemos y vamos a impulsar más la unidad de defensa de las mujeres y las niñas en nuestros espacios de utopía, que seguramente habló nuestra alcaldesa hace rato. Adelante. Tenemos un programa que se llama Estudiando. Nosotros decimos que la educación nos hará libres y ya le ponemos libres, poderosas y creadoras y demás. Este es un programa que estamos atendiendo a 1,000 mujeres y que además de que puedan elevar su escolaridad, su nivel escolar, tienen cursos de formación para la vida. Y entonces ha sido muy interesante. Yo quisiera que si podemos poner el video, solo unos 30 segundos. Pero bueno, nunca es tarde. Y me gusta mucho porque yo sé leer un poco, pero escribir no. Es lo que yo quería y lo estoy logrando. Ahorita ya sé leer, ya sé escribir, ya me sé expresar mejor que antes. Y invita ahora a Imen Guardani
Adelante. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy honorada de estar aquí con vosotros en Iztapalapa, de poder compartir la experiencia de Túnez en materia. La Tunisie est l'un des rares pays du monde à avoir posé et mis en œuvre en 2014 dans son code électoral Es el canal 4. et bien sûr toute liste qui ne respecte pas ce principe sera automatiquement rejetée. De même pour les élections municipales qui s'est déroulée en 2018, l'article 49 de la loi organique relatif aux élections municipales venait pour garantir une représentation égale des femmes et ne doivent cependant pas faire oublier lié à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, politique ou associative et la persistance du comportement social valorisant le rôle de l'homme dans l'espace public, professionnel et dans la gestion de la communauté. Aussi, les partis politiques semblent se servir de ce principe de parité à des fins strictement électoralistes et ceci est expliqué par l'absence des femmes comme leaders des partis politiques. Tout en sachant que les femmes représentent un réservoir électoral très important et joué un rôle décisif lors des 2 dernières élections présidentielles. Et c'est dans ce cadre-là que plusieurs programmes et projets nationaux mis en œuvre en collaboration avec les organisations, les ONG internationales, afin de renforcer la capacité des femmes candidates au leadership politique et de bien les préparer à se lancer dans le processus électoral. Au niveau local, seulement des initiatives personnelles initiées par des organisations de la société civile et des activistes ont été notées, mais qui jouaient quand même un rôle très important et un rôle majeur dans le renforcement de la participation des femmes dans la vie politique et publique, ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes et l'autonomisation notamment des femmes et des filles rurales. La loi organique numéro 58 sur l'élimination des violences, que ce soit conjugales, politiques ou autres, à l'encontre des femmes, approuvée par l'ARP à l'unanimité, venait pour renforcer le travail énorme des organisations de la société civile. Cette loi est une première avancée majeure pour la protection juridique des femmes. Se ha cansado. Tanto, pues como decía, empezamos a organizar eventos, unos eventos de construcción, empezamos a organizar, etcétera. Todo esto se hizo un volcaje, exploratorias y transporte público con capacitación del personal en este caso del sistema de transporte público de la región de Lyon. Vamos pasando desde las asociaciones civiles, inclusive desde otros ámbitos. Y les vengo a contar sobre este proyecto, Mujeres Vigilantes de lo Público. Les comento más acerca de él. Surgió porque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales abrió una convocatoria para proyectos en donde se sensibilizara sobre los derechos. Y dentro de más de 100 trabajos, el de nosotros fue elegido y Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. Sigue, por favor. Aquí les muestro unas fotografías del proyecto. La verdad es que fue un proyecto muy interesante, muy bonito, donde nos dimos cuenta pues, de muchísimas cosas. Las mujeres, como no sé a quién comentaba, muy participativas, muy interesadas en lo público, con muchas ganas de trabajar, ¿no? Ahí estamos en Tlalpan, en Cuauhtémoc, en Chalco, Benito Juárez. Sí, la que sigue, por favor. Y como les decía,
el programa de capacitación estuvo Rosa, que este es un programa social que se da en el Estado de México para las mujeres. El suministro de agua potable, efectivamente, seguridad pública, cultura y desarrollo urbano y construcción. Donc nous avons ce problème de solidarité féminine. Alors j'aimerais savoir, avoir des expériences en ce sens, comment promouvoir plus de Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Silvia de Metrópolis. Bueno, en realidad son tres. De esta interesante mesa, y quiero aportar que en todos los programas contra la violencia de género y con todo lo que estamos trabajando, tiene que haber un objetivo que sea el de la cultura de la denuncia. La mujer tiene miedo, la mujer tiene vergüenza, la mujer padece muchas cosas antes de animarse a denunciar. Yo creo que tenemos que apoyar todas las instituciones, las ONG y todo el mundo para que la mujer se anime a denunciar cuando sufra violencia, porque bueno, vemos en estadística lugares que no tienen índice de violencia, pero es porque no lo están denunciando. Las invito, mujeres, compañeras, también a los hombres, a fomentar esa cultura de la denuncia, por favor. Bueno, cerramos. Vamos a un ladito. Muchas gracias. Les propongo que cada una diga una palabra de conclusiones y intentando responder a las preguntas que hemos escuchado. Yo tendría una preguntita solamente, porque los derechos de las mujeres no es un tema nuevo, se habla desde muchos años, y quería preguntarle qué piensa de los avances que se han hecho junto con todos, y además que es un derechos, ¿no? Yo creo que cada uno, desde el gobierno, sí, desde la sociedad civil, pero desde nuestro punto específico, podemos ir dando pasos para que al final los derechos sean iguales en posición y en equidad. El problema es que estos avances que hemos tenido a nivel de marcos normativos, instituciones, programación. Nosotras, la Secretaría de las Mujeres, decíamos, tenemos dos grandes vetas. Una es la parte operativa de atención, etcétera, que atiende la coyuntura, la emergencia, pero la parte normativa está en reforzar y enriquecer lo que los otros entes públicos pueden hacer. Nosotras no tenemos la posibilidad de resolver todos los problemas de la agenda, que son todos, en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Nosotras trabajamos desde la Secretaría de las Mujeres con 114 entes públicos. 114 entes públicos del gobierno de la Ciudad de México. Eso incluye a las... Y para nosotras, a propósito de la pregunta de la compañera de Mozambique, de la solidaridad también se construye con los hechos y con las acciones de todos los días en gobierno, y se forma y se aprende. Nosotras tenemos en las estructuras de gobierno y de las alcaldías, hay personas responsables, ¿no? Siempre estos enlaces, direcciones de igualdad efectiva, etcétera, que nuestra responsabilidad es reforzarlas, ¿no? Y nosotras capacitamos, formamos, hacemos auditorías participativas de género en la cultura institucional y tal. Y a propósito, y esto por ejemplo... Presupuesto participativo en iniciativas, cuáles son los principales desafíos, problemas y los logros que hemos encontrado hasta ahora. Si me toca timbre, los traductores todavía están, voy a decir algunas cosas. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con Estados Unidos. El presupuesto participativo, ustedes saben, se realiza en más de 7.000 ciudades alrededor del mundo. El presupuesto participativo escolar es más reciente que Porto Alegre, que empezó hace 30 años, y se está haciendo recién de forma incipiente en varios países. Acá hay 4 países representados, pero se está haciendo en otros países también. Vamos a empezar con Estados Unidos, después seguimos con España, seguir después con Argentina, que es un caso de presupuesto participativo universitario, y después vamos a terminar con 2 colegas de Rusia que están presentando en otro panel, en otro espacio, y están viniendo en el bus, y apenas lleguen se van a sumar al panel. Entonces tenemos a Madison Rock,
de Center for the Future of Arizona, in Taylor's Pratt, de Florida State, International University in Florida in Miami, and they're going to start with the U.S. Hi, everyone. Good evening. My name is Madison Roth. I work at a non-profit organization in Arizona called the Center for the Future of Arizona. And we are focused on sharing information and tools and resources with individuals and communities throughout Arizona so that they may advance their own goals, they can set their priorities, and they can really build this Arizona. Two of the key issues that we work on are called connected communities and civic participation, which we refer to as civic health, or how our communities are organized to come together to define and address public problems. A part of that is school participatory budgeting, which I wanted to talk to you all. It's very near and dear to my heart. School. We're thinking about this pilot at to give a little bit of background. The site for this first pilot is it's in an affluent neighborhood that's pocketed around historically important but under-resourced communities, and the majority of students come from hires. Enrollment, a quick idea, enrollment and tuition per year is $5,000 at this school. 25% student body is receiving scholarship. So there is some economic diversity, but it's pretty stark equity as both across. Row of moving creative approach, equity and education. She wrote, and I'll quote her brief. Undoing inequality is a risky, uncomfortable act because we need to disrupt the way things are normally done. This involves serious and threatening efforts into our privilege as well as our powerless. Reducidos. Son solo chicos y chicas que se presentan voluntarios, trabajar fuera de horario escolar, construyendo las propuestas que luego van a ser votadas por toda la comunidad. Bien. Somos aproximadamente unos 80.000 participantes o potenciales participantes de este PP. Se conforma la Universidad Nacional de Rosario por 12 facultades y además por 3 escuelas medias o preuniversitarias, escuelas secundarias. Y el presupuesto participativo tuvo o tiene sus inicios dentro de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde ya desde el año 2011 desarrollamos dentro de esta unidad académica la experiencia del presupuesto participativo. Todos los años lo venimos haciendo reiteradamente desde el año 2011, ya llevamos 8 experiencias de PP en la facultad específicamente. Y justamente pasamos, por favor, ya voy a retomar ahora en un minuto lo que iba a decirles. Voy a mostrarles básicamente que la organización de la universidad es una organización, una estructura muy rígida, cuyo órgano de gobierno principal está conformado por esto que muestra la placa aquí, en principio una asamblea universitaria que se reúne cada 4 años y que es quien elige los integrantes del Consejo Superior y a partir de ese Consejo Superior la elección de quién es el rector de la universidad. El Consejo Superior es el órgano que atraviesa como órgano de representación de los 4 claustros que yo mostraba anteriormente a lo largo de todo el ciclo de cada uno de los rectores que duran 4 años en el ejercicio de sus funciones. Pasamos, por favor. Este Consejo Superior tiene, entre otras facultades, porque son muchas las que regula el estatuto, la de formular el presupuesto anual de la universidad, la de reglamentar el otorgamiento, ejercicio y cancelación de la ciudadanía universitaria, ejercer la dirección de la universidad en cumplimiento del programa trazado por esa asamblea universitaria previamente conformada y de los fines del estatuto que regula la universidad. Básicamente, traje estas 3 funciones porque son las que tienen después mucha incidencia en lo que tiene que ver con lo que vamos a buscar dentro del presupuesto participativo como un instrumento de la democracia participativa que va a intentar combinar, coordinar su formato con una estructura representativa preexistente y que es la que hoy de alguna manera da lugar a las iniciativas políticas de la universidad. Pasemos.
Por tanto, algo que por supuesto todos sabemos, pero que no siempre se dice de esta manera tan afirmativa, es que el presupuesto participativo es un instrumento político. Y que aún dentro de la universidad, que a veces creemos que puede ser de alguna manera inocua a todo lo que pensamos en un sentido político, el presupuesto participativo es político y se hace política a partir de la posibilidad de la existencia de un presupuesto participativo en la universidad. Y esto tiene que ver con que en agosto de este año asumió este nuevo rector en la Universidad Nacional de Rosario, que es quien fuera el decano de la Facultad de Ciencia Política, donde, como yo les decía antes, hace 8 años que desarrollamos el presupuesto participativo. Franco Bartolacci, que es el nuevo rector, tiene por iniciativa llevar el presupuesto participativo a la universidad, una experiencia claramente inédita, primero en nuestro país, en donde solamente existe otra universidad en el conurbano bonaerense, que se llama Universidad General Sarmiento, que tiene una iniciativa parecida a un presupuesto participativo, en donde en realidad lo que se elige son proyectos que ya las mismas estructuras representativas de la universidad elaboran y someten a la votación del resto de la población universitaria. Pasemos. En el marco de este nuevo rectorado hay un cambio, yo decía, paradigmático recién en la perspectiva anterior, de pensar la universidad no solo a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Y además de la iniciativa del presupuesto participativo, se ha iniciado un proceso que hemos llamado Agenda 2030, que es un proceso de planificación estratégica, también de tinte participativo. Esta agenda ha determinado una serie de lineamientos estratégicos por los cuales la universidad se va a regir de aquí al año 2030. Pasemos. Se han hecho a lo largo de este último cuatrimestre ya 3 talleres participativos en donde se han definido estos ejes y líneas estratégicas, entre los cuales, pasamos, aparecieron en estos talleres estas palabras de lo que la ciudadanía universitaria espera de la UNR en este nuevo periodo. Y aparecieron las palabras de una universidad más comprometida con su contexto, con su territorio, más vinculada, democrática, transformadora, de excelencia, abierta, integrada, innovadora, feminista, inclusiva, transparente, etc. Y en base a lo que surgió de esos talleres es que se establecieron estas 6 líneas estratégicas, de las cuales la segunda es la gobernanza participativa y la innovación en la gestión. En el marco de esa línea de la agenda es donde nosotros vamos ahora a impulsar el presupuesto participativo en la universidad. Sí. Por tanto, si el presupuesto participativo es un instrumento político, el diseño de los presupuestos participativos y de toda política participativa también tiene intencionalidad política. Y por tanto, pasamos una más, no es lo mismo un formato de presupuesto participativo que otro formato de presupuesto participativo, y por eso hoy en el mundo, en estas más de 7.000 ciudades, dijiste Daniel al inicio, que tienen presupuesto participativo, podemos ver arcos políticos que desde la derecha o más derecha hacia la izquierda, más izquierda, existen presupuestos participativos. Pero por supuesto que no todos tienen los mismos objetivos, ni todos llegan a los mismos resultados. Y eso tiene que ver con que el diseño sí importa. Hemos tenido una larga tradición en la investigación en ver cómo han sido estos diseños institucionales de los distintos presupuestos participativos locales. Y hoy tenemos el enorme desafío de intentar haber aprendido de esas experiencias locales para no repetir algunas cuestiones que consideramos falencias de esos procesos de presupuesto participativo al interior de la universidad. Pasemos, por favor. Por tanto, entre las cuestiones que consideramos esenciales en el marco de la universidad es pensar tres ejes. Por un lado, la noción de ciudadanía universitaria. Como yo les mostraba en una de las primeras placas, nuestra universidad, por nuestro estatuto, se conforma en claustros. La palabra claustros ya indica un espacio que es cerrado, endogámico. Y así es como funciona cada uno de estos claustros al interior de la universidad. Lo que intentamos ver es si podemos romper
con algunas de esas lógicas endogámicas de la representación tradicional de la universidad para poder pensar en una lógica transversal de la ciudad, de la universidad, en donde ya no importa a qué claustro pertenecemos en el momento de la participación, sino que cada uno de nosotros, como docente, como no docente, como graduado o como estudiante, pueda ser un ciudadano universitario. Por supuesto que esto no se da de un día para el otro y creemos que es una construcción a la cual el presupuesto participativo va a colaborar en ese sentido. Y para eso hay dos otros conceptos que nos parecen centrales. Uno es el de territorios. La universidad, yo les decía, tiene 12 facultades y 3 escuelas preuniversitarias. O sea que tenemos 15 territorios, cada uno con sus identidades muy fuertes de cada una de las facultades, que en general funcionan como islas dentro de la Universidad Nacional de Rosario. Cada una tiene su presupuesto, y sus decanos, cuando se juntan en ese consejo superior, busca presupuestos para cada una de sus facultades. El desafío va a ser ahora construir a partir de esos territorios esa noción de ciudadanía universitaria y pensar proyectos que sean transversales, ya no solo para una unidad académica, sino para por lo menos más de una. Y entonces lo que vamos a hacer es invitarlos a pensar la universidad en un sentido más amplio y colectivo que el de cada una de las microfacultades que la conforman. Pero a su vez, creemos que en el diseño del presupuesto participativo no nos podemos olvidar la necesidad de la idea de la proximidad y por tanto el rectorado debe bajar a cada una de las unidades académicas, a cada una de las facultades, a promover la participación al interior de cada una de las facultades. Pasemos, por favor. Estos son lo que de momento diseñamos como parte de los objetivos del proyecto. Seguramente van a ir mutando algunos de ellos, pero en principio nos hemos quedado con estos hasta hoy. Esto se va a iniciar en marzo del año próximo. Y entre los objetivos están los que más o menos ya conocemos de todos los PPs. Destaco esta idea de incluir a quienes integran la comunidad en la elaboración de políticas institucionales y sobre todo lo que tiene que ver con incentivar la elaboración de proyectos relevantes y originales que den respuestas creativas a los problemas identificados en vinculación con los ejes estratégicos de la Agenda UNR 2030 que les mostraba antes. Entre estas cuestiones que nosotros hemos detectado como falencias de los presupuestos participativos locales es que en general no se promueven iniciativas creativas. Generalmente a los problemas que ya conocemos, la ciudadanía propone soluciones que ya conocemos. Y esto no tiene que ver, creemos, con un problema de las ciudadanías, sino con un problema de los gobiernos locales que en general no se animan a promover iniciativas creativas. La creatividad genera bastante temor en las estructuras estatales y queremos ver si podemos, al interior de la universidad, mostrar que es posible a los problemas que nos atraviesan en la comunidad universitaria darle soluciones creativas en el marco de la Agenda 2030. Pasemos, por favor, de slides. Estos van a ser en principio los dos organismos que van a coordinar el presupuesto participativo. Por un lado, un equipo de coordinación y gestión que va a estar al interior de la estructura organizativa de la universidad y por el otro lado, la comisión asesora que les comentaba anteriormente. Uno de los mayores desafíos que creemos tenemos tiene que ver con la participación hacia adentro. Esto también es un problema que se visualiza generalmente en los gobiernos locales. Pensamos en la participación hacia afuera, hacia la ciudadanía, pero nos encontramos con estructuras burocráticas que tienen un fuerte temor a que la participación ciudadana se incorpore en las gestiones y encontramos allí generalmente límites a esa participación o resistencias a esa participación. En una estructura como la de la Universidad Nacional de Rosario, una estructura rígida de muchos años, creemos que una de las principales barreras que tenemos que superar desde el diseño y antes de lanzar el presupuesto participativo hacia afuera es ver cómo trabajamos con la burocracia de la universidad hacia adentro, que ya por supuesto presenta resistencias a una iniciativa como la del presupuesto participativo en la universidad. La idea es que el presupuesto participativo de la universidad sea bianual, es decir, que durante el año 2020 vamos a estar atravesando un proceso de deliberación y luego de votación de los proyectos que surjan durante este año, para que el 2021 sea el año de la ejecución
de esos proyectos y por tanto de la evaluación completa de ese proceso que se repetirá de la misma manera en el 2022 y en el 2023. La estructura de implementación sería esta. Vamos a estar haciendo durante los primeros meses del año próximo una promoción y difusión del proceso para luego, una sensibilización sería sobre la participación, para luego generar foros universitarios en todas las facultades, en esto que decíamos de bajar a la proximidad del territorio, y a partir de esos foros que surjan candidatos a conformar la comisión universitaria, que será la comisión encargada de la elaboración de proyectos que luego serán sometidos a la votación de toda la comunidad en los últimos meses del año próximo. Hacemos. Por el otro lado, yo les decía que la universidad tiene 3 escuelas preuniversitarias. Aquí también queremos desarrollar una experiencia de presupuesto participativo, que es el PP Escuelas UNR, que tiene como principios básicos la igualdad, la diversidad y el respeto, y sobre todo un poco lo que comentaban recién los colegas anteriormente, la idea de que sean escuelas de ciudadanía. Son jóvenes de entre 12, 13 y 17 y 18 años que van a atravesar a partir del presupuesto participativo sus primeras experiencias cívicas en relación a lo que tiene que ver con la decisión nada más y nada menos que de lo que hace a sus vidas cotidianas, donde pasan más de 8 horas diarias, que es decidir qué quieren hacer con el presupuesto de la escuela. El proceso en este caso va a ser anual, porque creemos que los jóvenes hoy necesitan de la instantaneidad. No podemos pensar en un proceso de 2 años para jóvenes de 15 o 16 años. Ellos quieren Facebook, quieren sacarse la foto instantánea y conseguir materializar el proyecto. Así que pensamos en un proceso similar al que ya les conté, pero en un formato anual. Se ve chiquito, pero esta pretende ser una placa síntesis de algunas de las cosas que les venía diciendo. Me interesa resaltar algunas cuestiones de lo que están aquí, luego podemos profundizar si hay lugar para el debate. En primer lugar, que la universidad va a destinar un 8% de su presupuesto al presupuesto participativo. Ya hemos dicho que no sabemos si el 3, si el 5, si el 10 es mucho. Para la universidad eso significan hoy unos $500.000. Para Argentina eso es mucho dinero, eso lo podemos decir, que se va a poner en juego tanto en el PP Escuelas como en el PP UNR. Por el otro lado, una característica que queremos resaltar es esta idea de unir la participación del presupuesto participativo con la planificación estratégica de la universidad. Muchos papers señalan las dificultades de los PP locales en que solo piensan lo micro, lo aislado, lo barrial, lo territorial, sin que eso tenga una correlación con la ciudad en un sentido colectivo global. Bueno, justamente la unidad del PP con la Agenda 2030 creemos que viene de alguna manera a saldar esas deficiencias que podemos notar en otros presupuestos participativos. Y por último, para ya cerrar, lo que nos parece interesante es ver cómo se va a dar esta vinculación entre los organismos de representación política y los organismos del PP en el sentido de participación política. Creo que vemos que en eso es donde tenemos el mayor desafío, porque las estructuras tradicionales, la votación, sabemos que como en casi todos los presupuestos participativos, va a ser la etapa de mayor auge, de mayor participación. Para nosotros lo que más nos interesa son esos foros universitarios primero y luego el funcionamiento de esas comisiones o consejos que van a ser las que nos van a permitir en algún momento medir, como recién decía Andrés, los resultados en un sentido social, en un sentido más bien con indicadores cualitativos que son los que más nos interesan poner en juego, sobre todo en el PP Escuelas, y ver si verdaderamente hemos avanzado o no en la construcción de esta ciudadanía universitaria hacia donde queremos ir. Bueno, creo que cierro con eso por los tiempos y muchas gracias. Quedo a disposición. Muchas gracias, Gisela. Un proceso muy interesante e innovador. Y ahora tenemos para finalizar, llegó Rusia con Iván y Ana. Tuvieron un problema de tránsito porque estaban presentando en otro lugar. Iván and Anna, if you can come and help us with your presentation on Russia. Presentación sobre Rusia. Tratemos de ser sintéticos porque estamos sobre el tiempo ya. Y ojalá quede un poquito de tiempo para las preguntas. Ahí Ana está tratando de poner el PowerPoint. Acceso rápido.
Si quieres, Iván, mientras Ana pone el PowerPoint, ¿quieres decir, dar un panorama general, brief overview about Russia? Okay, I will say next. Okay, good. We were blocked the previous session, but now we are happy, very happy to present here Russian experience about school student PB. We really do a lot in this direction, but before I will tell you about our school PB experience, I will just like to give you some general idea what Russian participatory budgeting processes are. Next slide, please. So, we as a World Bank, we have two types of engagement in Russia. We have a joint project with Ministry of Finance of Russian Federation, which is aimed at scaling up existing participatory budgeting experiences and also piloting some schemes. We mainly work at the regional level. We have over 80 regions in Russian Federation, and almost 70% of these regions implement PB practices. So quite impressive. And among these regions, 7 regions implementing school PB. And I will tell a little bit later about it. And then we have direct engagements with regions. We have completed like 11 regional projects, meaning that the World Bank was deeply involved in these processes. We provided capacity building to stakeholders. We helped them to develop design and methodology of PB processes. And then we help them with expertise and oversight, overall oversight and strategic advice. So this is how we work in Russia, okay? So we have an engagement at the national level with Ministry of Finance, and we have direct engagements with regions. Next slide, please. Okay. School PB. School PB started in 2017 in Sakhalin with the program which is called Youth Budget. You know, and currently it's, I believe it's one of the biggest school student PB in the world. So, specific features of our projects. Main school PB programs are actually funded from the regional or state levels. Okay? So then the money goes to municipal levels, and the process are implemented by schools. So, but the municipalities receive money from the higher level regional budget for process. Then procurement. Procurement in some cases is made by school when we talk about like smaller projects aimed at within school improvements. And at some cases, procurement is made at the municipal level. So regions gives money to municipalities, schools implement PB, and then procurement is made by municipalities. This is the like average approach here. Okay, and currently 7 regions are implementing school student PB, and over 50 municipalities, big municipalities, are engaged in this process, and we have like 300 processes in school. Next slide. Okay, all the models in 7 regions that implement school PB, we can divide in 2 types. We can call it competitive models. And we say competitive when schools compete for resources between each other, right? And then we have non-competitive schools, when all the funds are evenly pre-allocated for each schools. So, 2 types of projects. In Sakhalin, in our biggest program, all schools receive the same amount of funds, and it's quite a big amount. It's 3 million ruble. How much in dollars? Yeah. It's like 50,000. Yes, exactly, $50,000 per school. So we are talking about quite big projects. And all schools in Sakhalin participate in this experience. We have 1 more regions that also implement full-fledged participatory budgeting experience. It's Yamal region, the second one. And again, in this case, all money is equally allocated to all schools. Again, 125 schools. So these are our leading regions. But then we have competitive models in number of regions. Like for example, in St. Petersburg. In St. Petersburg, we have 2 types of PBs, and I will only focus on one. The process, it's a pilot process. It is being piloted in 1 central district of St. Petersburg. 28 schools run
their own PB processes. So they end up with like 28 proposals, one per school. But then these proposals are assessed by a sort of commission. And this commission includes like experts, students, but then authorities, municipal authorities, some other people. And they decide which project should be financed at the end of the day. And only 10 projects out of these 28 will be financed. Okay, so there is some sort of competition between schools. In Komi Republic, actually, I don't really like this approach, but it is like as follows. All the schools run their own PB, all of them submit proposals, but then only just one proposal is selected by the regional Ministry of Education. Not really good, but still. So, I mean, my point is that we are testing different models. Regions are testing different models. Then in Novgorod regions, again, all 10 schools in pilot district participate in the process, but then all the proposals by schools are assessed by the municipal level committee. And only part of them are going to be financed. And then one more experience we have in Altai region, when schools are pre-selected for participation in the PB experience. So all the schools in the regions are assessed against the formal set of criteria. And most of these criteria relate to the previous experience of how these schools, for example, worked with grant resources in the past. So what was their previous experience? Okay, and then only 10 best performing schools are selected for participatory budget process, but money then are evenly allocated for these 10 schools. So these are our approach, and this is like big picture of Russian school student PB. Next slide, please. And okay, and now I'm asking Anya to give us a bit more detail about our first and biggest program, PB program. Good evening, everybody. Sorry once again for being late. Yes, I will make some short description of how our Sakhalin Youth Budget Project works in terms of the region and in terms of the specific schools. But I guess the processes within schools are more or less similar to all the processes you have here. So this Sakhalin project started in 2017, and now we have the third cycle. All 125 schools who exist in the region with the higher grades, all of them participate. And as Ivan already said, they allocate rather big amount of money per each school. It is $48,000. We have only St. Petersburg region who allocates the same amount of money. All other regions, they put like $5,000 per school usually. And in terms of the region, the Ministry of Finance of the Sakhalin region is in charge of the school PB. They allocate money and they monitor all the processes. And we at the World Bank help them in terms of methodology, in terms of design of the project. We help them to establish capacity building for all the participants. We conduct trainings and so on. Next slide, please. And we have the three key actors who are organizing the process within schools and within municipalities. First, it is youth committees. Usually we have such kind of committees in each school. It could be 5, 7 active students per school, or it can be 10 of them, and we conduct trainings for them. The second category is curators in schools. And also curators in municipalities who are in charge of the school PB. And of course, we have all students of the 3 higher grades. It is from 9 to 11 grades. In terms of age, it's like 16, 18 years old students who participate, who can propose ideas, and who participate in the voting within school. And we have 2 types of projects in Sakhalin. Students can propose projects for school or projects for the whole community where they live. And that's why they have such big amount of money per school, because students can propose some projects for the municipality in total. Next, please. And each process within school organized within 1 calendar year. We usually start in September with the start of the school year, and all the projects must be finished until the next September. But
The preferred scenario is to finish them until the end of the year. But usually it's not possible always to finish the big projects for all the municipalities until May, because the construction season starts in June in this region. It's Far East region, it's very cold there. During winter we have lots of snow and it's impossible to do anything there, only within school. And so within school, we conduct trainings, as I already said, for students, for teachers, and for the curators in municipalities. Second, each school can adjust some rules of the game for their school. If the school is big, they can, for example, have the scenario with the delegates from each class. If the school is small, the process is easier. And after the projects are proposed by students in each class, then they discuss it at the level of school. For example, delegates from class could do this, and then the school-wide information campaign and school-wide voting. And each school can implement any number of projects within the limit of these 3 million rubles. Next, please. And what we have in terms of typology, we see that 2/3 of all the projects are the projects within school, and only 1/3 are community-wide projects. And in terms of typology, almost half of them are about sport facilities. Sports grounds, sometimes it could be children playgrounds and so on. Then we have some territorial improvements in the community, cultural projects and so on. I think the same as you have in your countries and in your municipalities. And our lessons learned and conclusions. Okay, next slide, please. We'll split this slide. Okay, I'd like to mention about some challenges. First of all, we still have to deal with the risk of capture of the project by school administration. And it's really serious, you know. Of course, not at all projects it happens, but sometimes it really happens. We go to school and we think and we see that the project was really invented by the teacher who was creating the process. And then the school students, they just voted for this. But this is not the idea of the participatory budgeting. What can we do about this? We think that we really need some sort of more intensive capacity building, which should be not only about technical aspects, but more about motivation, more about incentives for teachers. They need to understand what is PB is really about. It's not just, I mean, the option to finance some work which is needed for school, right? It's not about it. It's about engaging people. It's about collecting the ideas. It's about listening to people. So we have some such risk. We tried. It's very difficult to organize this capacity building when we work with like 125 schools. So how to do it? In the first 2 years, we mainly provided training for these youth committees, school curators, and municipal curators, for groups of people. But this resulted that like only 10 maybe people in schools in each school received good training and really understood what this process means. Now we decided to change the approach, and we understood that each school needs really intensive training. So there should be sort of group that would come to each school and would provide training to everybody, to every student. You know, it's not really easy, it's not really expensive, but now we are going to concentrate on training for trainers. So this is the idea. And in addition to this, we also started to organize a sort of capacity building events in youth camp. We have lots of youth camps. You know, school students go there for summer and they spend time, they relax, but also there are some educational activities there. And last year we conducted first participatory budgeting camp in Yamal region. People came here, and there was an interesting finding, by the way. We learned, people were invited, school students were invited to participate voluntarily in these activities, and we were really surprised that the most interested students were like 10, 11 ages. I mean, much younger than those that participated in our school student PB. Interesting. So this is the first challenge we are going to address by intensive capacity building. The second one is about importance of the link of the school with municipal authorities.
It was very important that in Sakhalin, for example, those people who worked on the Schools Union project, they had opportunity to get in direct contact with municipal authorities and to consult with them about like costs of project, about property rights issues, about municipal responsibilities issues, so on and so forth. So about any technical sides. We understand that school students' knowledge about these aspects is really limited. So it's important to organize this linkage. Anya? 2 more challenges and lessons learned. Unfortunately, usually all of us are in a hurry, and when we finish the one cycle of school PB during the summer or in September, we already need to launch the next round, and we don't have time to get the feedback from participants. And we get these lessons learned that we need to make focus groups or interviews or just to distribute questionnaires for school children and for municipal curators and for teachers as well, to get their feedback and to use this feedback in making improvements of the next cycle of the school PB. And the other thing, we feel that our students is deeply engaged from the beginning, from the trainings, creating ideas, and until the voting phase. And then, during the project's implementation, they are not so much involved in the process. But we want them to work with the municipalities or with the administration of the school to track what's going on with their projects, if the subcontractor is contracted or not, what's going on, and to accept the project when it is already launched. And I want to say that we have a video in case we have time, but I know that we don't have. But if Yes, we can send a link because this is a short video about all the process and without a very short interviews with the school students. It's always better to listen to them than to us talking about them. Thank you very much. Spasiba, Anna. Thank you very much. So we are now running out of time, but hopefully we have a few minutes for questions and answers, hopefully if our interpreters allow us. Before we start, a few quick comments, just 1 minute. First, I want to call the attention of one of the non-profits that have been helping with these processes first in North America, and then they are helping also to create a global hub, which is the Participatory Budgeting Project that Josh Lerner and Clara and Mariana are now present here from the PVP, and here you can see a summary of how the process works. You have didactic material here, material didáctico, the idea collection, project development, vote and implementation, and then the monitoring and evaluation. And here is Participatory Budgeting Project. Second, what I found interesting, what Gisela said about that it's a political project, because you know that budgets are policies without rhetoric. If you want to see how an organization works, look at the mission and the vision, but also look at the budget. There you can see the priorities. But in the case of PB in schools and PB in universities, I would say it's not only a political project, but it's a political pedagogical project. Or you can put it the other way around, it's a pedagogical political project. And so we need to think about it also pedagogically. The last thing I would say in terms of I found interesting the comment in Sakhalin that the 35% of the projects go to the community outside of the schools, because in some of our districts in the US, because the money comes from the school district, the money cannot be used outside of the school. And that creates problems sometimes, because sometimes the children want to do things outside of the school, like a bus stop or a water fountain or whatever, and the district does not allow to do it. When the money comes from the municipality, things can be done, like in Wickenburg, they did it. But if the money comes from the district, the bureaucracy is very tough on that. So I wonder if there is any way around it. And the other thing that at some point you can clarify, what do you mean by curator? Because we don't use that word in our schools. It means a facilitator, or means the organizer of the project. You say curator.
Yeah, so later on you can, is the one who organizes the project, facilitator of the processes, what do you mean by curator? So with this, let's open for comments and questions. My question to the panelists who outside Russia. Colleagues from Russia mentioned the case when the school administration tried to piggyback the participatory budgeting process and possess the actual issue as the student initiative. My question to others, have you ever faced such thing, or is just, Russian little thing? Okay, so the question is, do the campus leadership or the adults ever try to infiltrate and influence the project? We do see that, but I think that it's mitigated in the Phoenix setting at least, and in the Arizona setting, because the students have the ultimate making power over the vote. So the students are the only ones as well that can submit ideas. So we don't see it as much, like I haven't seen it come to fruition, I guess. You hear about it, you hear teachers maybe say, oh, I want this project. But the students are really empowered to have that making power, so they're not really influenced or swayed by that, I guess. And another comment on that is that one way in which the teachers can influence the process is during the project development when they work with the steering committee. But we are now doing something interesting, a new experiment. We're doing a primary. So that removes the power from the steering committee and from the teachers. So there will be 20 from 280 projects. The steering committee selected the top 20, but not the top 5 as usual. And then a primary, in the primary all the students will select the top 5 that go to the ballot. So we're removing the power from the teacher and the steering committee and giving it back to the school community. That's another way to minimize the power of adults. Yes? Thank you very much for the presentations. I have a question with the first two presenters, but generally, all the presenters. So you spoke about, the things that you're tracking or the theories that you're kind of trying to test. And it kind of like speaks to PP as a tool for advancing democracy. Have you kind of like trying to test when students who go through this process, whether when they get to a point where they vote actually change their mind or vote in the same way, and in a way that you test different communities where you have these students participating and then others that are not participating, and then see whether that different results. I don't know if you reach that point. Thank you. And I was just informed that this will be the last question with the interpreters. Los intérpretes tienen que irse, but we can continue with our own interpretation or translation if needed. So one last comment here, and then I'll give the response to the panel, and then we'll finish with that, the part with the interpreters. Thank you very much. The question is in Spanish. Welcome to the Mexico. Mi pregunta es muy práctica. En México pocas experiencias, si es que no las hay, de presupuesto participativo en la educación. Ok. Sin embargo, en México sucede una situación. La educación está influenciada por los sindicatos. Mi pregunta es básicamente qué opinarían o cuál sería su propuesta en el sentido de iniciar iniciativas que tengan que ver con el presupuesto participativo en México. Okay. Adelante el panel. So anybody from the panel who wants to respond to the two questions? ¿Quién quiere contestar cualquiera de las dos preguntas? Just, sorry, I didn't get the last part of your question. Did you ask if we were observing the same results with adults as with children?
Yeah, I mean, I was just saying, like, I mean, when students participate through this process and they grow to a point where they participate in elections, the real elections, not, the budget voting, and then you compare the students that participate in this process and the students from other communities that are not participating, whether they change in longitudinal studies with a control group, basically. Yeah. Okay. I mean, I'm gonna answer in English because I don't know if Jörg is still gonna be around. So, your question. Not with the children, though. Recently, we made a study in a town in Spain about people participating in PBs and how they acted in normal, conventional elections. And what we found was that the amount of people who participated in conventional elections was much higher between PB participants than in non-PB participants. So there was an idea that we weren't, in that town, PB wasn't getting people from the outside of the system to make part of another type of participation. So there has also been studies in Cascais, for example, in Portugal. I think it was about 20 or 30% of the people voting in PBs did not vote in conventional elections. Not because they didn't have the age, because they choose not. So they were actually getting people from outside of the system into some sort of participation. Yeah, thank you. And yeah, there are a few studies that track participation in high school and then the impacts on the civic engagement on later participation in life. The research, prior research tells us that if you participate if you are civically engaged during your childhood and youth, you have more likelihood to participate lately. That's what prior research says. Now, on PB specifically, we don't have much research done, empirical research, at least we don't have in the US, on what happens after they leave high school and they start voting. So one thing what we want to do, we made a proposal to do a longitudinal study and compare not only voter turnouts, but compare other avenues and pathways for civic engagement and compare with control groups. But yeah, we need to do these longitudinal studies. It's long overdue. Answer your question about curators. Sorry, we are not native speakers. Yes, I think we wanted to say like coordinators. These are people, for example, coordinators in school. They are teachers in charge of school PB who help students to organize all the processes, and the same in municipality. ¿Alguien quiere contestar la pregunta de México? De aquí. Sí, una cuestión que nosotros nos planteamos es que tanto los docentes como los no docentes de la universidad están sindicalizados. Y por tanto un actor con el que tenemos que trabajar es justamente con los sindicatos al interior de la propia universidad. Esto que yo decía antes de los desafíos entre las estructuras representativas y las estructuras participativas. La idea es que quienes ya son delegados de las estructuras representativas de los sindicatos no puedan ser parte de los delegados que se elijan en el marco del presupuesto participativo, porque ellos ya tienen voz en otras instancias de delegación de la universidad. Entonces la idea es poder otorgarle voz a aquellos que por supuesto no lo tienen habitualmente. Más allá de eso, como yo decía, el presupuesto participativo es político y los sindicatos van a presionar para trabajar en torno al presupuesto participativo para conseguir fondos, y esto existe y no podemos negarlo, sino que tenemos que trabajar justamente sobre esos conflictos de intereses dentro de los diseños del presupuesto participativo para arribar a mejores resultados. Y un último comentario que quería hacer sobre el tema del diseño, que también tenemos que trabajar sobre el tema de diseños inclusivos, porque uno de los peligros del presupuesto participativo, como otros modelos de participación, es que terminemos empoderando a los que ya están empoderados. Que como decía Andrés, a veces los que ya tienen más
tendencia a participar son los que se autoinvolucran, autoseleccionan para estos procesos, y cómo tratar de incentivar, promover la participación de los que son menos propensos a participar. Y hay diferentes maneras de hacer esto, con lotería, hay diferentes estrategias para hacer esto en los comités de delegados o steering committees, como le quieran llamar. Bueno, finalmente, ¿alguien quiere hacer algún comentario final para cerrar? 1 or 2 minutes and that's it. 1 o 2 minutos de comentario final. ¿Alguien quiere hacer? Bueno, primero muchas gracias por las ponencias, muy buenas. Aquí en México recién se ha sembrado la semilla. Se ha empezado a empoderar a la juventud, ¿sí? Pero para esto, yo lo que he visto a través de las ponencias es que el modelo participativo, yo lo veo como una reestructuración del tejido social, en donde estoy viendo que se está empoderando primero a cada uno de los miembros de una familia y como entes sociales que tengan un mejor funcionamiento. En el caso de los niveles educativos en los que ustedes están trabajando, estamos hablando de adolescentes y pubertos o preadolescentes, ¿no? En donde la respuesta de ellos por la edad que tienen a lo mejor son, adolecen de muchas cosas. Ahorita que se les está empoderando, ellos pueden manifestarse, defender, y yo creo que algo que a lo mejor es preocupante es la politización del modelo. Creo que es lo más grave, porque de una u otra manera los volvería a aislar. Si nosotros tratamos como sociedad de rescatarlo, ¿por qué? Porque aquí en México en los últimos años ha ido en crecimiento el consumo de drogas. Entonces, con una sociedad que a través de los años se ha diagnosticado como que se ha fracturado, el rescatar a toda esa juventud que aquí se ha estigmatizado, nos ha costado porque los oprimen, los reprimen, los aíslan. Ahorita llevamos a lo mejor un año en donde se le ha dado voz y voto a toda la juventud. ¿Qué es lo que pasa cuando se politiza un modelo que es noble, es bueno? Aquí ya la semilla está, hay que depurarla. Ustedes están viendo ya todas las aristas, todos los ángulos para que tenga éxito. A mí me gustaría que esto no fuera un experimento, que si bien empieza a caminar en muchos países, nosotros los tomamos como ejemplo. ¿Por qué? Porque después de muchos años de opresión, por primera vez la juventud se siente libre. Muchas gracias, y esa es la idea. La idea es empoderar a la juventud. No solamente es la parte del empoderamiento, sino la capacidad para tomar decisiones juntos, la capacidad para deliberar, la orientación al bien común. Hay una serie de valores, actitudes, prácticas democráticas que se trabajan en estos presupuestos participativos. Y de eso se trata, de capacidades deliberativas y empoderamiento. Con el tema de la droga, es interesante que estamos viendo un estudio que dice que cuando los estudiantes se involucran con la comunidad escolar y participan y se sienten partícipes de lo que pasa en la escuela, se reducen las conductas de riesgo, se reducen las situaciones de bullying, las agresiones. Hay estudios que hacen correlación entre estas experiencias de participación y autogestión escolar y conductas de riesgo y agresiones. Entonces, por ahí también se puede trabajar eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y después podemos seguir la conversación sin los intérpretes, que los dejamos ir, están a su voluntad. Muchas gracias, tienen que seguir mañana. Gracias por todo.